Tal vez estás enfrentando un problema que parece no tener salida. ¿Alguna vez te has sentido completamente bloqueado, como si la vida te empujara hacia abajo una y otra vez? O quizás estás en ese punto en el que te preguntas si realmente tienes lo que se necesita para salir adelante. Déjame decirte algo, si lo tienes. Lo que necesitas está dentro de ti. Y no necesitas suerte. No necesitas que las cosas cambien afuera. Lo que necesitas está dentro de ti, y se llama mentalidad ganadora. Paso a paso, decisión tras decisión, lo más poderoso es que no naciste con ella, pero la puedes construir. Paso a paso, pensamiento a pensamiento, y decisión tras decisión. ¿Cómo desarrollar una mentalidad fuerte, resistente e imparable, incluso en medio del caos? No importa lo que estés enfrentando ahora. No importa qué tan oscuro se vea el camino. Si tú decides cambiar tu forma de pensar, puedes cambiar por completo tu forma de vivir. Y en este vídeo te voy a enseñar cómo. Pero antes, te invito a suscribirte para que no te pierdas absolutamente nada de lo que traigo cada semana. Paso 1. Todo empieza con la forma en que piensas. La mente humana tiene la capacidad de construir o de destruir. Y lo más impresionante es que tú decides en qué dirección se va a mover la tuya. Cada meta que alguna vez alcanzaste, cada momento en el que superaste algo difícil, cada decisión importante que has tomado, todo empezó con un pensamiento. Uno solo. Y por eso, una mentalidad ganadora no es algo que se hereda. No se compra. No depende de tus padres, tu pasado o tu entorno. Se construye desde adentro, comenzando por lo más pequeño, la calidad de los pensamientos que eliges alimentar. Porque sí, los pensamientos llegan. Todos tenemos dudas, miedos, inseguridades. Todos escuchamos esa voz interna que a veces nos dice: no puedes. ¿Y si fallas? No eres suficiente. Pero la diferencia está en lo que haces con esa voz. Las personas con mentalidad ganadora no son las que nunca dudan. Son las que no se quedan atrapadas en la duda. Las que, aún con miedo, siguen avanzando. Las que aprenden a responderle a esa voz con otra más fuerte, la de su propósito, la de su determinación, pero sobre todo la de su visión. Una mente entrenada para ganar no se enfoca en el problema. Se enfoca en lo que puede hacer al respecto. No se queda preguntando, ¿por qué me pasa esto?, sino que se pregunta, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo salir más fuerte de aquí? ¿O qué depende de mí en este momento? Y no, esto no significa que niegues la realidad. No significa que finjas que todo está bien cuando no lo está. Significa que eliges conscientemente cómo interpretar lo que está ocurriendo. Significa que, en vez de usar tu mente como una excusa para rendirte, la conviertes en una herramienta para avanzar. El pensamiento es el primer ladrillo de tu futuro. Y si hoy estás viviendo una situación que no te gusta, la primera transformación no está afuera. Está en tus ideas. En las historias que te repites cada día. En cómo te hablas. En lo que te enfocas. La gran pregunta que puedes hacerte ahora mismo es esta. ¿Este pensamiento que tengo ahora mismo me está impulsando o me está frenando? ¿Este pensamiento me está ayudando a crecer o me está atando al miedo? ¿Es una excusa o es una posibilidad? Y si no te ayuda, cámbialo. No esperes que las circunstancias cambien para pensar diferente. Piensa diferente, y verás cómo empiezan a cambiar tus circunstancias. Tú tienes el control. La mentalidad ganadora no empieza cuando todo está bien. Empieza cuando tú decides pensar distinto, aunque nada afuera haya cambiado todavía. Porque el pensamiento correcto, en el momento correcto, puede ser el principio de una vida completamente nueva. Paso 2. Reemplaza la queja por responsabilidad. Este paso puede doler, pero también puede liberarte. Porque una de las grandes trampas mentales que nos alejan de una vida plena es la queja constante. Quejarse es fácil. Es cómodo. Es una forma rápida de soltar la frustración sin tener que mover un solo dedo. Pero hay una verdad que debes mirar de frente, aunque no sea fácil de escuchar. Quejarte te quita poder. Cada vez que señalas a alguien más, a tu jefe, a tu pareja, a tu pasado, al gobierno, a tu mala suerte, como el culpable de lo que no estás logrando, estás diciendo con tus actos: esto no depende de mí. Y en ese momento, aunque no te des cuenta, renuncias a tu capacidad de cambiarlo.
Porque si no depende de ti, entonces no hay nada que puedas hacer. Te conviertes en víctima de las circunstancias, una hoja al viento esperando que algo afuera cambie. Pero cuando eliges cambiar la queja por responsabilidad, recuperas todo tu poder. Una mentalidad ganadora dice: sí, esto es difícil. Sí, no fue justo. Pero lo que haga con esto, eso sí depende de mí. Y ahí empieza el verdadero cambio. Esto no se trata de culparte. No se trata de decir que todo lo que te ha pasado fue tu culpa. Se trata de entender que aunque tú no hayas causado lo que pasó, tú sí puedes elegir cómo responder. Y esa elección, lo cambia todo. Tomar responsabilidad no es una carga. Es un privilegio. Es darte cuenta de que tú no eres una hoja al viento. Tú eres el viento. Tú decides hacia dónde soplas. Tú decides cómo reaccionas, qué piensas, qué haces, qué construyes a partir de lo que te tocó vivir. La mentalidad ganadora no espera a un salvador. No espera condiciones perfectas. No espera que alguien más venga a arreglarle la vida. La mentalidad ganadora actúa, asume y transforma. Puede que el entorno no cambie de inmediato. Puede que los desafíos sigan ahí. Pero tú ya no eres la misma persona al enfrentarlos. Y eso, aunque no se nota al principio, tiene el poder de cambiarlo todo. Así que la próxima vez que te encuentres a punto de quejarte, haz una pausa. Respira. Y pregúntate: ¿qué parte de esto sí depende de mí? ¿Qué puedo hacer hoy, aunque sea pequeño, que me acerque un paso más a la vida que quiero? Empieza por asumir, decidir y actuar. Porque mientras más responsabilidad asumas, más poder vas a tener para cambiar tu realidad. Paso 3. Pero antes de comenzar con este super paso fundamental, te invito de nuevo a suscribirte y a dejarme un comentario sobre lo que estás haciendo para cambiar tu entorno de pensamiento negativos por positivos. El siguiente punto se trata de la importancia de rodearse de pensamientos, personas y entornos que te fortalecen. Quiero que entiendas esto, que pasamos muchísimo desapercibido. Ninguna mente se fortalece en un entorno que la debilita. Nadie puede construir una mentalidad poderosa si está rodeado de mensajes, personas o ambientes que constantemente le recuerdan lo que no puede, lo que no vale, o lo que no tiene. La verdad es que tu entorno te moldea. ¿Lo has notado? Cuando pasas tiempo con personas negativas, pesimistas o que se quejan de todo, terminas sintiéndote igual. Pero cuando estás con alguien que vibra alto, que piensa en grande, que te habla con energía, sales con ganas de hacer más, de ser más y de crecer más. No es coincidencia. Tu mente absorbe todo lo que la rodea. Lo que ves, lo que escuchas, lo que lees, y lo que consumes sin darte cuenta. Por eso, una mentalidad ganadora no se construye solo con fuerza interna. También se protege desde afuera. Se cuida. Se filtra. Pero sobre todo se elige. Empieza a observar tu entorno como quien cuida un jardín. ¿Te estás rodeando de palabras que te nutren o que te marchitan? ¿Estás escuchando voces que te desafían a crecer, o que te mantienen pequeño? ¿Tienes a tu alrededor personas que te impulsan, o que te drenan? Esto no significa que cortes lazos con todo el mundo. Significa que es necesario que aprendas a poner límites. A elegir con intención qué tipo de energía permites en tu espacio. A rodearte, física o virtualmente, de personas, ideas y contenidos que te eleven. Toma esto como un súper consejo. Lee libros que te inspiren, escucha audios que te enseñen, mira contenido que te recuerden quién puedes llegar a ser. Busca espacios donde te sientas motivado, desafiado y acompañado. Porque al igual que una planta necesita buena tierra y luz para crecer, tu mentalidad necesita entornos fértiles. No puedes esperar pensar en grande si todos los días estás rodeado de mensajes pequeños. No puedes esperar confiar en ti, si lo que más escuchas son críticas, burlas o miedo. Cuida tu ambiente con la misma seriedad con la que cuidarías tu salud. Porque es tu salud mental, emocional y energética la que está en juego. Una mentalidad ganadora se construye con disciplina. Pero también con conciencia de que dejas entrar a tu mente. Así que hoy te invito a hacerte esta pregunta con honestidad. ¿Mi entorno me impulsa o me limita? Y si la respuesta no te gusta, empieza a hacer pequeños cambios.
Empieza a proteger tu mente como lo harías con tu tesoro más valioso. Porque eso es lo que es, tu mente es tu activo más importante. Y tú decides con qué la alimentas cada día. Paso 4. Aprende a ver los fracasos como parte del proceso. Este paso separa a quienes se rinden, de quienes llegan lejos. Las caídas, los errores, momentos en los que dudas. Porque todas las personas que admiras, todas las que han logrado algo grande, han pasado por lo mismo. Fracasos, caídas y errores. Momentos en los que dudaron si continuar valía la pena. Pero hay algo que distingue a quienes tienen mentalidad ganadora. Ellos no le temen al fracaso. Lo usan. Una persona con mentalidad fuerte no se derrumba cuando las cosas no salen como se esperaba. No se define por sus errores. Aprende de ellos. Los estudia. Los convierte en herramientas. Porque entiende algo fundamental. Cada fracaso trae consigo una lección. Cada caída es una oportunidad para ajustar, crecer y volver más preparado. Cada no puede acercarte al siguiente, sí, si sabes cómo responder. Pero esto requiere una decisión interna. Requiere entender que el fracaso no es el final del camino, es parte del camino. Y muchas veces, es el tramo más necesario. Fracasar no te hace menos capaz. No te hace menos valioso. Fracasar significa que lo estás intentando. Que estás saliendo de tu zona cómoda. Que estás apostando por algo más grande que el miedo. ¿Y sabes qué? Vas a fallar. Todos fallamos. Lo que cambia tu historia es lo que haces justo después del fracaso. ¿Te quedas ahí lamentándote? ¿O te haces la pregunta que lo transforma todo? ¿Qué puedo aprender de esto? Esa pregunta abre puertas. Te conectas con el crecimiento. Te devuelve el poder. Porque una mentalidad ganadora no busca culpables, busca lecciones. No niega lo que pasó, pero no se queda estancado en lo que salió mal. Sigue adelante. Más fuerte. Más enfocado. Y más sabio. Así que si hoy estás en medio de un tropiezo, de una pérdida, de algo que no salió como esperabas, no te castigues. No te digas, ya fallé, no sirvo. Dite, estoy aprendiendo, estoy creciendo, y esto también me está formando. La victoria no se trata de nunca caer. La verdadera victoria está en levantarte cada vez más rápido y con más claridad. Una mentalidad ganadora ve en cada fracaso una señal de avance. Y entiende que no está perdiendo. Está aprendiendo cómo ganar mejor. Paso 5. Mantén una visión clara y emocionante de tu futuro. Una mentalidad ganadora no se sostiene solo con motivación ni con fuerza de voluntad. Se sostiene con una visión clara, una imagen poderosa del lugar al que quieres llegar. Porque cuando sabes hacia dónde vas, cualquier obstáculo se vuelve más llevadero. Cuando tienes una meta que realmente te emociona, cada paso, por difícil que sea, cobra sentido. Y cuando la visión es tan fuerte que la puedes sentir, entonces no te detienes por cualquier tropiezo. Y cuando no tienes claro tu destino, cualquier dificultad parece una señal. Muchas personas viven estancadas no por falta de capacidad, sino por falta de claridad. No tienen una dirección. No saben lo que quieren. Y cuando no tienes claro tu destino, cualquier dificultad parece una señal para rendirte. Pero tú no eres esa persona. Tú construyes una mentalidad fuerte, y eso implica tener una imagen poderosa de tu futuro. Visualizar. Imagina con detalle la vida que quieres crear. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cómo te sientes al despertar cada mañana? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es tu energía, tu rutina, tus relaciones, tu entorno? No lo pienses como un sueño lejano, sino como algo que ya se está formando. Porque tu mente necesita un motivo real para seguir. Una razón emocional que te conecta con algo más grande que la incomodidad del momento. Esa visión no es solo una imagen bonita. Es tu ancla cuando todo se sacude. Es tu norte cuando sientas que te estás perdiendo. Y es tu energía cuando parece que no queda fuerza. Cuanto más claro veas tu destino, más firme será tu paso. Y cuanto más emocionalmente conectado estés con esa visión, más difícil será que renuncies a ella. Así que hazlo un ritual diario.
Cierra los ojos, aunque sea unos minutos. Imagina tu vida soñada con todos los sentidos. Siente que ya es tuya. Cree en ella con todo tu corazón. Y sal a actuar como la persona que ya está viviendo esa realidad. Porque la mente crea lo que la imaginación repite. Y cuando esa imagen está clara, fuerte y presente todos los días, tu mentalidad se transforma para sostenerla. Ahora ya lo sabes. Una mentalidad ganadora no se hereda. No te la regalan. No nace contigo. Se construye. Se construye cuando eliges cuidar tus pensamientos. Cuando decides dejar de quejarte y tomar el control. Cuando empiezas a proteger tu entorno, a rodearte de energía que te eleve. Se construye cuando entiendes que el fracaso no es el final, sino el camino hacia algo más grande. Cuando transformas tu voz interna en tu mejor aliada. Cuando cada día te conectas con esa clara visión, la haces tan poderosa que la vida te dirá, toma, te lo mereces. Tal vez nadie te enseñó esto antes. Tal vez creciste creyendo que la fuerza era algo externo, que la suerte era cosa de otros, que tu historia ya estaba escrita. Pero hoy quiero que sepas algo, y no solo lo escuches. Tú puedes reescribirla. Cada pensamiento que eliges, cada palabra con la que te hablas, cada acción que tomas, está moldeando tu mente. Y tu mente está moldeando tu vida. No tienes que tener todo resuelto para comenzar. Solo tienes que decidir que no vas a seguir esperando a que las cosas cambien. Vas a ser tú quien cambie. Vas a ser tú quien se levante. Quien elija creer, actuar y avanzar, incluso cuando nadie más lo vea, incluso cuando tengas miedo. Porque eso es una mentalidad ganadora. No se trata de tener una vida perfecta. Se trata de tener el coraje de seguir, incluso en medio del caos. De volver a empezar cuantas veces haga falta. De confiar en ti cuando lo único que tienes es tu decisión. Y si hoy, después de escuchar esto, algo dentro de ti se encendió. Quiero pedirte que no lo apagues. No lo ignores. Ese fuego es real. Es tuyo. Y es el comienzo de todo. La victoria más grande no es llegar primero. Es no rendirte mientras te conviertes en quien estás destinado a ser. Gracias por estar aquí. Gracias por darte este espacio. Y recuerda, el cambio no empieza cuando el mundo se pone fácil. Empieza cuando tú decides pensar, actuar y vivir como un ganador o una ganadora, incluso en los días difíciles. Porque eso es lo que eres. Una persona fuerte, consciente, capaz y completamente imparable. No olvides suscribirte y darle amor a este vídeo, que lo he hecho con todo mi cariño porque sé lo duro y fuerte que a veces se nos pone la vida. Desde aquí, te envío un abrazo cibernético que te haga sentir mi calor y que te transmita mi fuerza, pero sobre todo, que te llene de valor.